Gloria a Jesús. Marcos, me hace un momento conmigo allí al libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y vamos a estar estudiando hoy el tema, ¿es el bautizo un mandato o una opción? Y vamos a estar tocando varios puntos en cuanto a este tema. Por ejemplo, ¿el bautismo salva? ¿Qué tiempo hay que esperar para bautizarse? ¿Quién puede bautizarse? ¿Cuál es el bautismo correcto? ¿Por chorrito en la cabeza o por sumergimiento? ¿Hay que recibir clases para bautizarse? Bueno, vamos a comenzar con el primer punto y es ¿quién puede bautizarse? Bueno, cuando vamos allí al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, en este primer discurso que tuvo allí el día de Pentecostés, el apóstol Pedro, entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, la persona del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que con gozo recibieron la palabra, o sea, dice el mismo, o más bien el apóstol Pablo allí en Romanos, capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, estas personas oyeron primero el evangelio de Jesús a través de los discípulos, de los apóstoles. Pues entonces, una vez que oyeron la palabra, dice aquí el versículo 41, que fueron bautizados y en aquel día fueron añadidos a ellos 3.000 personas, 3.000 almas. O sea, para contestar la pregunta que hicimos, la primera pregunta, el primer punto doctrinal, ¿quién puede bautizarse? Bueno, toda persona que se haya arrepentido de sus pecados, de su vida pasada y acepte a Jesús como Señor y Salvador. Esa persona está calificada para bautizarse. Ahora, inciso 2. ¿Por qué tenemos que bautizarnos? Bueno, número 1, porque es un mandato. Ya lo leímos. El que creyere y fuere bautizado, ese es el que va a ser salvo. Escuche bien. Otro punto. Salva el bautismo. Escuche, porque aquí hay varias interpretaciones. Y cuando digo aquí, me estoy refiriendo a todas aquellas personas, a todos aquellos maestros, pastores, hermanos que tienen o han sacado su propia conclusión. Por eso digo, depende de la manera en que tú lo interpretes. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de la mayoría que muchos dicen o cogen como ejemplo al malhechor de la cruz, el cual no se bautizó y fue salvo. Déjeme decirle, él no se bautizó porque, número 1, antes de la cruz no era un hijo de Dios. No tenía al Espíritu Santo dentro de él. Requisito número 1 para una persona poderse bautizar. Y número 2, pues tampoco se podía bajar de la cruz para poder hacerlo. Ya lo iban a matar en ese mismo momento. Pero sin embargo el Señor le dijo, mira, o más bien, Él le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a implantar tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que estarás conmigo, no te preocupes.
Ahora, escucha, porque ahora te voy a explicar el por qué sí te salva. No solamente porque es un mandato, lo dijo Jesús. Fueron las mismas palabras de Jesús allí en Marcos, ya lo leímos, 16:16. El mismo Jesús que dijo: el que creyere y fuere bautizado, ese es el que va a ser salvo. El apóstol Pedro, porque ese es el problema, que cuando tú estudias la Biblia dentro de su contexto general, la Biblia siempre tiene un acorde, va de acuerdo, no importa quién fue el que la escribió, refiriéndome ahora que si la escribió Pedro, que si la escribió Pablo, que si la escribió Juan, pues todos ellos concuerdan. ¿Por qué? Porque todos escribieron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, por la persona del Espíritu Santo de Dios. Mire, por el mismo Dios. No puede tener errores. Ahora, hablando el apóstol Pedro de esto mismo, dice allí, muévete conmigo un momento, primera de Pedro 3:21, dice: el bautismo que corresponde a esto, hablando del bautismo en agua, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Escuche, aspiración a una buena conciencia hacia Dios. ¿Por qué? Bueno, cuando vamos allí a Romanos, capítulo 6, versículo 1, dice Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Escuche, porque aquí hay un misterio, y este es el misterio de por qué tienes que bautizarte. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto libre es del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez, pero en cuanto vive, para Dios vive. O sea, queridos hermanos, que si tú no te bautizas, automáticamente para el Padre tú sigues portando tu viejo hombre, y por consiguiente tienes que pagar por tu pecado. Pero cuando cumple con el mandamiento de su hijo del bautismo, ya el Padre te mira a través del sacrificio de Jesús, colgando sobre el madero, sobre la cruz, tu viejo hombre. Jesucristo pagó por ti, y no solamente pagó con el precio de su sangre, sino que tu viejo hombre fue juntamente clavado allí en la cruz con el cuerpo de Jesús, y a la misma vez fue sepultado a través de tu obediencia al bautismo. Por eso es que dijo Jesús en Marcos 16:16 que el que se bautizara, ese era el que iba a ser salvo. En otras palabras, querido hermano, si no te bautizas, según las palabras de Jesús, no eres salvo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. No, el agua no salva a nadie, pero sí la obediencia a nuestro Padre.
Escucha, ¿por qué? Por lo que te acabo de explicar. Si tú no mueres y te entierran, pues tú sigues vivo. Y si tú sigues vivo, pues entonces tu pecado sigue en ti. Y no estoy hablando de que tú sigues vivo en la realidad y que cometes pecado. No, estoy hablando que a través de esta obediencia, pues entonces el Padre ahora te mira blanco, limpio y resplandeciente, sin mancha y sin arruga. No me ligues esto con el pecado, porque hoy en día se ha confundido. No, escucha, el pecado que tú cometes, eso es otro asunto. Estamos hablando de la mancha que tú portabas de Adán. Una vez que tú aceptas a Cristo, entonces te bautizas. Ya te lo explicó Pablo aquí. Tu viejo hombre queda clavado en la cruz con Cristo y sepultado en el bautismo. Ahora el Padre te mira a través del sacrificio de su Hijo y de tu obediencia a cumplir con el bautismo. Otro punto. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para bautizarse, pastor? Bueno, mira, con toda la autoridad, no solamente del Espíritu Santo, como decía Pablo, y me parece que yo también tengo el Espíritu Santo. Escucha, a mí no me parece, yo estoy seguro. Ningún tiempo tienes que esperar. El bautismo debe de ser instantáneo. Creíste y te bautizaste. Ese es el patrón, el modelo bíblico. No hay nada en la Biblia que diga de que tú creíste hoy y tienes que recibir unas clases para el pastor estar seguro si te puedes bautizar o no. Y bueno, yo entiendo que muchas congregaciones no tienen un bautisterio ahí mismo en la iglesia para bautizarse. Pero mire, vuelvo y repito, no se puede aplazar el bautismo. Hágalo en una piscina, en un río, en un lago, en la playa. Mire, yo bauticé a mi hija en la bañadera de la casa. No espere. El único estudio que se le debe presentar a las ovejas son las palabras de Pablo que ya leímos allí en Romanos 6. Y eso no va a tomar más de 5 minutos. Le va a sobrar hasta tiempo. Y por último, escuche el último punto. ¿Qué bautizo es válido? Bueno, el pasaje que ya leímos, Pablo nos muestra que no puede ser por chorrito de agua en la cabeza. Tu cuerpo tiene que quedar completamente sepultado debajo del agua. Ya lo leímos. Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4, clave, porque muchos enseñan de que este bautizo del versículo 3 se refiere al bautismo del Espíritu Santo. Escuche, el bautismo del Espíritu Santo no existe. Y si tú quieres corroborarlo, bueno, tenemos un estudio allí en YouTube, el cual se titula El bautismo del Espíritu Santo. Ahí te muestro bíblicamente el por qué el bautismo del Espíritu Santo que enseñan hoy en día no es válido, no es bíblico, no es correcto. Cuando la Biblia habla del bautismo del Espíritu Santo, como le dijo el Señor allí en el libro de los Hechos a los discípulos, porque yo les dije a ustedes, les enseñé de que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados dentro de no muchos días. Igual que cuando les digo, esperen la promesa del Padre. Ese bautismo era recibir al Espíritu. O sea, que todos hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Hemos sido sellados. Ese es el bautismo bíblico. La Biblia habla de un solo bautismo, no habla de dos. Ese otro, con una evidencia de hablar en lengua, lo inventaron, con mucho respeto, escuche aquí, los hermanos pentecostales. No tengo nada en contra de los hermanos pentecostales. Dios los bendiga a toditos. La doctrina es la que no estoy de acuerdo. Pero bueno, escuche. Hay un pasaje, y con esto vamos a terminar, de muchos
que podemos mostrar. Pero bueno, escuche muévase un momento conmigo allí. Hechos capítulo 8, versículo 36. Y este es el pasaje donde Pablo va con el eunuco. Y dice aquí el versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Escuche que aquí Pablo no tenía un jarrito en la mano para bautizar al eunuco. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El eunuco le hubiera dicho a Pablo, ¿qué impide que tú me rocees ahora la cabeza con un poco de agua? No, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Por qué? Porque ese es el requisito que se necesita para poderte bautizar. Si tú no tienes el Espíritu Santo dentro de ti, si tú no te has arrepentido, tú no puedes bautizarte. Te puedes dar un chapuzón allí, te puedes mojar, pero de nada te va a servir. Pero bueno, le dice Pablo, porque ese es el problema, venían leyendo las escrituras, allá profeta Isaías, y le pregunta en cierto momento el eunuco, ¿de quién habla el profeta esto? ¿De sí mismo o de otro? Y entonces, bueno, eso nos indica de que Pablo le presentó a este señor, al eunuco, el plan de salvación a través del Evangelio de Jesús. El eunuco dice que sí, que quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador, y le dice momentáneamente, porque ese es el problema. Todos los pasajes que busques en la Biblia, vas a ver que la persona creyó y se bautizó al instante, sin clase ninguna. Escuche bien. Y respondiendo el eunuco dijo, sí, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua. Escuche, porque no tenía Pablo un cubo ni un jarrito de agua, como hacen los amigos católicos hoy en día. Escuche bien aquí, tampoco tengo problema con los amigos católicos. Dios bendiga a los amigos católicos. Pero ese bautizo no es correcto. No, porque el bautismo correcto es el que tú te sumerges debajo del agua. Porque tu viejo hombre tiene que quedar plantado, sepultado debajo de esa agua. Y entonces dice que este eunuco y Pablo, disculpe, descendieron los dos al agua. Y entonces, discúlpeme, Pablo no fue Pablo, estoy equivocado aquí de nombre, fue Felipe el que bautizó y el que le presentó el plan de salvación a este eunuco. Y dice que bajaron los dos y Felipe le bautizó. En otras palabras, hermano, el bautismo tiene que ser por sumergimiento y no por echarte un poquito de agua en la cabeza. Bueno, espero que este estudio le sirva para su crecimiento, no solamente espiritual, pero también escritural. Este ha sido Pastor Lázaro González de la Iglesia Agua de Vida, deseándole ricas bendiciones de parte de nuestro Señor. Si quieres oír o escuchar o mirar otros estudios, estamos allí en la página de YouTube bajo Lázaro González. Gracias y paz sean a sus vidas.